Muy bien, continuamos con el material de cuerpo rígido. Hasta ahora hemos descrito la torca con respecto a un punto. Vamos a generalizar esta noción a una torca con respecto a un eje dado. Y esto es muy común porque, por ejemplo, piensen en una puerta. Una puerta, estrictamente hablando, no rota con respecto a un punto, rota con respecto al eje de las bisagras. Entonces es muy común tener este escenario, ¿ok? Para precisar este concepto, vamos primero a recordar, como preliminares, el producto escalar, ¿ok? Es un recordatorio, perfecto. Entonces me voy a ir más o menos rápido. Entonces, sean A y B, vectores en R3, y introducimos o denotamos como por teta el ángulo entre A y B, ¿ok? Y para ser consistentes, aunque no está completamente ligado, pero solamente para reforzar el ángulo que se introdujo cuando trabajamos el producto vectorial, sin ninguna pérdida de generalidad, le voy a pedir a teta que también esté entre 0 y 180 grados, ¿ok? Para que no se confundan y para que no pierdan la costumbre, ¿ok? Insisto, esto no resta ninguna generalidad, ¿ok? Entonces, sea teta el ángulo entre 0 y 180 grados, ajá, que es el ángulo entre A y B. ¿Perfecto? Se define el producto interno o producto escalar o producto punto de A y B como lo siguiente. Se denota con un punto así bien marcado para que pues se entienda, ¿no? Eso es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre A y B. ¿Perfecto? Y eso es el producto escalar. Uh-huh. Noten que comenzamos con dos vectores y terminamos con un número real. Por eso se llama producto escalar. Uh-huh. Bueno. Alguien puede decir, bueno, ¿y esa definición de dónde salió, no? Bueno, más o menos, déjame se los motivo. Suponte que tienes el vector A y aquí tienes el vector B, ¿ok? Aparece un AB coseno de teta. Fíjense, ¿quién es A coseno de teta? A coseno de teta tiene que ver con el tema de este repaso, que es la noción de proyección. ¿Cuánto mide la sombra del vector A proyectada de manera perpendicular, digamos, sobre el vector B? Es decir, es como si aquí hubiera unos frentes de onda, de luz, todos paralelos, ¿ok? Y eso genera una sombra. Entonces la sombra de A es justamente esto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide la sombra de A en B? ¿Ok? Bajo incidencia de estos rayos. Esos rayos inciden aquí a 90 grados con respecto de B. ¿Ok? Esa es la regla. Entonces, bueno, como ya les he dicho, siempre hay triángulos rectángulos. Entonces me fijo en ese triángulo rectángulo. Yo sé quién es teta, es el ángulo entre A y B. Entonces, coseno de teta es el cateto adyacente. Déjame ponerle aquí la sombra de A entre la hipotenusa, que es A. Entonces nota que la sombra de A en B mide A multiplicado por coseno. O sea, esto está dividiendo, pasa para acá multiplicado. Bueno, entonces, A coseno de A coseno de teta es la sombra de A sobre B. Entonces, ¿qué es el producto punto? Es la sombra de A sobre B y luego multiplicada por la longitud de B. O sea B viene aportando como un peso. ¿Ok? Entonces, es la sombra de A pesada por B. ¿Ok? Y la interpretación también se puede hacer al revés. O sea, yo puedo calcular la sombra de B sobre A. Alguien puede decir, bueno, pero es que es muy chiquito, que no sé qué. Bueno, pues sí, pero me fijo en su línea de acción. Ajá. Y entonces proyecto aquí B. Entonces, esta longitud sería B coseno de teta. Y luego lo multiplico por el peso de A, que es por A. Entonces, eso es el producto punto o producto escalar. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las propiedades de este producto escalar? Si A y B no son cero, y me interesa este caso, porque si son cero, pues sí, sí, todo es cierto, sí, no es bonito, pero es muy trivial. No me interesa. Le quiero quitar el cero. Si A y B no es cero,
Entonces, A punto B igual a 0 si solamente si A y B son perpendiculares. Por eso le estoy quitando el 0, porque quiero definir una noción de perpendicularidad no trivial. O sea, quiero que los segmentos tengan 90 grados, ¿ok? Y no me interesa el 0 para esto. Entonces, si A y B no son 0, A punto B igual a 0, sí solamente sí son perpendiculares. El producto es conmutativo, ¿ok? Es asociativo con respecto a la multiplicación por escalar. Aquí lambda es un escalar. Si lambda es un escalar, o sea, lambda es un número real, lambda multiplicado por A punto B, o sea, primero hago A punto B y luego multiplico por lambda. Esto es lo mismo que multiplicar lambda por A, eso es un vector, multiplicación por un escalar, y luego multiplicar producto punto con B. Y eso es lo mismo que multiplicar A y luego producto punto con el resultado de B por B. Esa es una asociatividad. También es distributivo en la suma. Entonces A punto B más C es A punto B más A punto C. ¿Perfecto? Muy bien. Y con estas definiciones, ustedes recordarán de sus cursos del kinder, que es muy simple demostrar que, bueno, puesto que I, J y K son todos, entre ellos son perpendiculares, entonces I.J es 0, I.K es 0, J.K es 0, y las otras posibilidades se obtienen porque es conmutativo, entonces sería J.I igual a 0, K.I igual a 0, K.J igual a 0, ¿ok? Y por otro lado, I.I es igual a 1, porque la norma de I es 1, la de I es 1, y el ángulo entre ellos dos es 0, y coseno de 0 es 1, entonces 1 por 1 por 1, 1, y los demás es lo mismo, ¿ok? Y con esto se puede demostrar entonces que A punto B, si conocemos las componentes de A y B, recuerden que aquí las dijimos, aquí está. Si conocemos las componentes de A y B, con esto es muy fácil demostrar, por linealidad, que A punto B es lo mismo que A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. ¿Ok? Este producto punto en general es un número real, puede ser 0, puede ser menor que 0, puede ser mayor que 0. ¿Ok? Lo único es que si yo tengo, por ejemplo, A punto A, esto sí es mayor o igual que 0. A punto A. Pero en general A punto B es cualquier número real. Ok. ¿Cuáles son las aplicaciones del producto escalar? Las aplicaciones del producto escalar pueden ser muchas. Yo aquí solamente voy a enunciar un par de ellas. Otra vez le quito el 0, ¿no? Entonces, si A y B no son 0, es posible entonces calcular el ángulo entre dos vectores. Y eso es fundamental. A veces vamos a necesitar calcular el ángulo entre dos vectores para poder hacer un producto cruz o para muchas cosas. La manera de calcular el ángulo entre dos vectores es con esta expresión. Ajá. Sabemos que A punto B es AB coseno de teta. Y por otro lado, en componente sabemos que es esto. Entonces de aquí puedo despejar el coseno. Los despejo el coseno, me queda este número entre este número. Y por eso A y B no puede ser 0, porque si A o B son 0, pues esto es una indeterminación y pues ya, se arruinó todo. ¿Ok? Calculo el arco coseno y obtengo el ángulo entre A y B. Entonces, eso es una primera aplicación. Es muy importante, ¿eh? Y la aplicación estrella para este curso. La proyección de vectores, que más o menos ya lo mencioné, ¿no? En la definición. Pero ahora fíjense, si ustedes se acuerdan, como que a la sombra de A sobre B, cuando lo mencioné hace unos segundos atrás, luego lo tendría que multiplicar por el peso de B. Y eso, en cierta manera, eso modifica la longitud honesta de la sombra de A sobre B. La proyección, en ese sentido, quiero que se mantenga la sombra de A sobre B intacta. O sea, no quiero que se multiplique por el peso de B. Para hacer eso, entonces, yo tendría que multiplicar por un peso que fuera el neutro multiplicativo. Y eso es muy fácil de hacer. Simplemente lo hago multiplicando por un peso 1. Entonces B tiene que tener longitud 1. ¿Pero qué es un vector de longitud 1? Es un vector unitario.
Bueno, pues entonces comienzo con un vector unitario. Si yo comienzo con un vector unitario, aquí tengo un vector unitario, mírenlo. Tengo un vector unitario y yo puedo definir la recta que contiene el vector unitario. O sea, existe una única recta que contiene el vector unitario, ¿no? Bueno, entonces yo puedo definir la proyección de A sobre esta recta, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que es la proyección de A sobre la recta. Acuérdense cómo nos imaginamos esto, ¿no? Imagínense que por acá está el solecito en infinito y avienta los rayos de luz así, paralelos, ¿no? Entonces llegan aquí los rayos de luz paralelos. Y paralelos, pero todos ellos inciden de manera perpendicular a la recta. Aquí son 90 grados. Entonces la sombra de A sobre L es esto que está aquí. ¿Perfecto? Es este que está acá. Muy bien. Esa es la sombra. Entonces me interesa saber esta longitud. Así tal cual, sin modificarla. Me interesa esta longitud. Si este ángulo es teta, pues entonces coseno de teta es igual a ¿quién? Es igual a la sombra entre A. Entonces la sombra es igual a A por coseno. Y eso es la longitud, ¿no? Esa es la longitud. Si yo tengo esta longitud y yo tengo asociada esta dirección, a esta sombra la puedo dotar de un vector, como un vector. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente le heredo la dirección asociada a donde vive la sombra. ¿Y dónde vive la sombra? Vive en la dirección lambda unitario. Entonces a la sombra del vector la multiplico simplemente por lambda unitario y esto que está aquí ya es un vector, se llama el vector proyección. Y ese es un vector. Entonces, a coseno de teta es la longitud de la sombra, pero a coseno de teta por el vector unitario es el vector proyección. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. A coseno de teta es la longitud de la sombra y si lo multiplico por el unitario, entonces ya es el vector proyección. ¿Sale? Entonces lo que dije. Muy bien. ¿Y cómo realizo esto? Bueno, pues esto que está aquí se puede parafrasear como este producto punto, porque A punto lambda es la magnitud de A, es A sin flecha. La magnitud de lambda gorro es 1, por el coseno del ángulo entre A y lambda, que es teta. Entonces A coseno de teta es A punto lambda, de tal manera que cada vez que yo proyecto un vector por un vector unitario, esa es la proyección de A en la dirección del vector unitario. Y esto es la magnitud esta es la magnitud del vector proyección a lo largo de la dirección lambda. Entonces, esto que está aquí es su longitud, pero si a la longitud la multiplico yo por lambda unitario, que significa multiplicar aquí por lambda unitario, entonces eso me da a punto lambda unitario, es un número, esto es un número, por lambda unitario, y este producto escalar por un vector es un vector, y eso se llama el vector proyección de A sobre lambda unitario. ¿Ok? Y este es el lenguaje que voy a utilizar para definir la torca con respecto a un eje. De hecho, para que vayan a agarrar el sabor, este es el eje de rotación. Esto será el eje de rotación. ¿Sale? L será el eje de rotación. Esto puede ser el eje de las bisagras de una puerta. Perfecto. Muy bien. Otro recordatorio. Eso se llama el triple producto mixto. Creo que yo le llamo triple producto escalar. Pero es el triple producto mixto. ¿Ok? Así están los libros de análisis vectorial. Y esto no es la primera vez que lo menciono. Esto lo mencioné cuando definí producto vectorial. De hecho, esta igualdad caracteriza de manera unívoca el producto vectorial de A y B. O sea, esta es la definición correcta de producto vectorial. ¿Ok? Desde el punto de vista del cálculo vectorial, del análisis vectorial. Y entonces, A cruz B punto C, lo mismo que el determinante de la matriz. Primera fila A, segunda fila B, tercera fila C. Es el determinante de esta matriz. Y esta matriz es una matriz honesta 3×3. Muy bien. ¿Qué propiedades tiene el determinante? Aquí es álgebra lineal, ¿no? Si yo permuto A y B, sale un signo menos. ¿Ok?
Si yo permuto, por ejemplo, B y C, sale un signo menos. Ujú. Pero, por ejemplo, si yo aquí permuto A con C, sale otro signo menos y con ese signo menos, menos por menos se vuelve más. ¿Ok? O aquí, miren, dejen a B fijo, permuten A y C. Si permuto A y C, sale otro signo menos y menos por menos me da más y me da esto. ¿Ok? Y la otra posibilidad es esta que está aquí, que sería, a ver, déjenme ver qué es esto. Ah, sí, claro. Ya que tengo esta combinatoria, ahora vuelvo a permutar. Aquí es positivo. Ya que tengo este orden, permuto A y B y sale otro signo menos. Y ya, y tengo esto. Y así puedo jugar con esto. Son propiedades determinantes. Pero cada combinatoria que tengo aquí tiene asociado un producto mixto. Ujú. O sea, el producto mixto asociado a ABC es este que está aquí, ABC. El producto mixto asociado a este que está aquí, sin olvidarnos del signo menos, es B cruz A punto C. Aquí está, B cruz A punto C. El producto mixto asociado a este es, sin olvidar el menos, es A cruz C punto B. El de este que está aquí es positivo, positivo. Esto es B cruz C punto A. Ajá, ¿sí ven? Entonces es muy simple. Entonces tengo toda esa serie de identidades vectoriales que si no sabes álgebra lineal, pues tienes que gastar bastante memoria, ¿no? Gastas memoria para recordar inútilmente todo esto, porque nadie recuerda todo esto. Lo que tienen que recordar es esto que está aquí y las propiedades de los determinantes. Y ya, esto llega en automático a tu vida, ¿ok? Entonces, bueno, eso será importante como cálculo. Ok, perfecto. Ahora, momento de una fuerza alrededor de un eje dado. ¿Qué es eso? Bueno, yo puedo calcular, fíjense, a ver, ¿cuál es la hipótesis? Yo tengo, por supuesto, un origen, un vector, posición, y en él está actuando una fuerza. Pero además, tengo el eje de las bisagras de la puerta. Aquí está, mírenlo. ¿Sale? Entonces, R cruz F me da una torca. Pero esa torca me describe la tendencia a rotar la puerta, pues posiblemente con 3 grados de libertad. Es como tomar una puerta y como intentarla hacer rotar en una dirección que no es el eje de las bisagras. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues claro, si no la rompes, pues no va a rotar. Ajá. La puerta no va a rotar. A menos de que una de las componentes de la torca tenga una proyección diferente de cero sobre el eje de las bisagras. Entonces estaremos estresando las bisagras en ciertas direcciones, ajá, y en otra dirección hará que la puerta rote de manera natural, vamos a decir, sin que se rompan las bisagras. Entonces, esta idea de la torca con respecto a un eje, pues corresponde a eso, ¿no? De que a veces las torcas, las componentes de la torca son diferentes de cero, ¿verdad? En distintas direcciones, pero por constricciones físicas, al sistema no le queda otra más que rotar en cierto eje. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las otras componentes? Van a estresar las bisagras, por ejemplo, pero no hará que rote. Eventualmente puede dañar el material, eventualmente lo puede lastimar, pero eh, finalmente la única componente que va a hacer que rote es la que está de acuerdo a la constricción que permite rotar, ¿no? Y les digo, piensen en una puerta. Lo normal es que una puerta rote solo con respecto al eje de las bisagras. Eso no significa que cuando alguien abre una puerta o cuando alguien le pega una puerta, no aparezcan componentes de torca en ejes que no sean el eje de las bisagras. Insisto, y esas componentes pues van a tener reacciones, uh-huh, van a reaccionar a través de fuerzas, ¿verdad? Torcas también en las bisagras. Muy bien. Entonces, eso es la idea de definir lo que es
torca alrededor de un eje dado. ¿Ok? Entonces yo calculo la torca normal y luego me pregunto en cuál es su contribución a lo largo de un eje. Si la contribución es cero, significa que en ese eje no rota. Si la proyección a lo largo de este eje es diferente de cero, entonces significa que va a rotar en ese eje. ¿Perfecto? Bueno, ¿por qué se introdujo el triple producto mixto? Porque si ustedes notan, miren, vean la forma del triple producto mixto, A cruz B punto C. Justamente el triple producto mixto es la forma de la torca alrededor de un eje dado. Entonces, la torca alrededor de un eje dado no es otra cosa más que el determinante de este objeto. Y noten también ustedes que este es un escalar, este es un número. Si yo quiero la torca como vector, es muy fácil, ya se los expliqué acá atrás. Si yo quiero la torca como un vector, solo tengo que multiplicarlo por el vector unitario lambda. Entonces, esto que está aquí simplemente es la longitud de la sombra de la torca a lo largo del eje de rotación. ¿Perfecto? Y esto es un número, es una longitud. ¿Perfecto? Muy bien, entonces a ver, vamos a ver qué escribí aquí. El momento tau o L, y noten que no tiene flecha, porque insisto, eso es un escalar. Entonces, el momento tau, o sea, la torca proyectada sobre el eje L, de F alrededor del eje, mide la tendencia de la fuerza de impartirle al cuerpo rígido un movimiento de rotación alrededor del eje fijo OL. ¿Ok? Entonces, de la torca, ¿cuál es la contribución de esta torca sobre el eje? ¿Ok? Y eso es la tendencia de esa fuerza al hacer rotar el cuerpo rígido alrededor del eje fijo OL. Muy bien, ¿cuál es la interpretación? Esta interpretación está muy fácil, pero aquí quizás los dibujos sean un poco complicados, entonces lo voy a tratar de explicar de la manera más detallada, ¿ok? Entonces fíjense, a ver, veamos. Por supuesto, miren, quiero que ubiquen, estos son los ejes del marco de referencia, aquí está O, ok, entonces hay que reconocer los elementos primero, ahí está, marco de referencia. Este que está aquí es el vector unitario lambda, que define al eje L, ese es el eje L. Hay una fuerza aplicada aquí, que es el vector naranja, este. Entonces en el punto A hay una fuerza, ¿verdad? Y el vector A está, en este marco de referencia, está etiquetado con el vector R. Entonces, F, la configuración FR, dan una torca. Y la torca, o sea, R cruz F, pues es tau. Y ese tau lo pinto aquí. Esto es tau. ¿Cómo obtengo tau? Pues con regla de la mano derecha. En este caso no lo hagan porque es en abstracto. Es un dibujo para ser amigos. Entonces, este tau que estoy dibujando es R cruz F. ¿Ok? Ese es R cruz F. Perfecto. Entonces aquí está. Entonces, este es tau. Y lo que quiero ahora es la proyección de la torca a lo largo del eje L. Entonces lo que quiero es la sombra de este vector a lo largo del eje L. Ajá. Eso es lo que quiero. La sombra de este vector en el eje L. Y eso justamente es el triple producto escalar. Ok, muy bien. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es tomar a R y descomponerlo en dos componentes con la regla del paralelogramo o el método del paralelogramo. Una componente a lo largo de la dirección lambda y lo que le sobra, que es lo perpendicular. Entonces, todo vector se puede descomponer en una dirección y en su perpendicular. Entonces, a R lo descompongo en una componente a lo largo del vector lambda, que le llamo R1, y una componente que va a estar perpendicular a lambda, que le voy a llamar R2. ¿Ok? Ahora,
como auxiliar voy a introducir este plano. Este plano es perpendicular a la recta. O sea, este plano forma 90 grados con la recta. Y hay muchos planos. Hay muchos planos que tienen esa propiedad, que son perpendiculares a la recta. Me voy a fijar en aquel plano. O sea, estos planos se ven así, ¿no? Se ven así. Hay un infinito de planos que son perpendiculares a L. Pero existe solamente un plano que es perpendicular a L y que toca el punto A. Eso es este plano que está aquí. Entonces, este plano es el plano que es perpendicular a la recta, pero que toca el punto A. O sea, el punto A está contenido en el plano. Y ahí solo existe un solo plano. Si notan ustedes entonces, el vector R2 vive sobre el plano. ¿Por qué R2 vive sobre el plano? Pues porque R2 es perpendicular a la recta A y toca el punto A. El plano también es perpendicular a la recta y toca el punto A. Pues entonces R2 vive en el plano. Entonces, este vector que está aquí vive en el plano. Entonces, R es lo mismo que ir con R1 y luego R2. Método del paralelogramo. Aquí está. Voy a hacer exactamente lo mismo con la fuerza F. La fuerza F también lo voy a descomponer en dos cachos. En un pedazo que va a ser paralelo a lambda unitario y un cacho que va a vivir en el plano, que le voy a llamar F perpendicular. Entonces, F perpendicular vive en el plano, igual que R2. F paralelo es paralelo a la recta L. Ahí está, entonces tengo esta descomposición. Muy bien. Y lo que quiero hacer ahora es calcular la proyección de la torca sobre el eje. ¿Sale? O sea, esto que está aquí. Donde, pues, evidentemente, tau O pues, es R cruz F. Muy bien. Bueno, entonces voy a comenzar sustituyendo todo acá. Entonces, lambda, pues aquí está lambda. Y luego tau O es esto, ¿verdad? Esto lo meto aquí. Pero pues ya para ahorrarme algunos pasos sustituyo lo que vale R. Entonces, R ¿cuánto vale? R vale R1 más R2. Entonces, en vez de escribir R, escribo R1 más R2. En vez de escribir F, pues escribo F paralelo más F perpendicular. ¿Ok? Y luego aquí tengo suma de vector, el producto cruz es distributivo, entonces pues distribuyo, eso es como en la primaria, o sea, este por este, el ordenamiento es importante, recuerden, no vayan a permutar las letras, es este por este, y luego más este por este, y luego más este por este, y luego más este por este, ¿no? Y quedan 4 términos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4. Y déjenme hablarles del primero. R1 vive sobre la recta, o sea, es paralelo a L unitario, a lambda unitario, perdón. Entonces, R1 es paralelo a lambda unitario. Por lo tanto, este vector y este vector tienen la misma dirección, son paralelos. Pero este vector, producto cruz con lo que tú quieras, diferente de cero, este resultado es perpendicular a R1. Pero si este producto es perpendicular a R1, pues entonces este producto es perpendicular a lambda. Pero aquí hay un producto punto. El producto punto de dos vectores perpendiculares es 0. Se murió. Bajo el mismo argumento, miren, aquí otra vez tengo R1. Aquí tengo R1. Este término multiplicado con este es 0, por la mismita razón. Aquí no tengo R1. No puedo aplicar ese argumento. Pero F paralelo es paralelo a lambda. Entonces ya no tengo R1, pero aquí tengo otro paralelo a lambda. Entonces, como este es paralelo a lambda, entonces este producto es perpendicular a este. Pero si este producto es perpendicular a este vector, entonces este producto es perpendicular a lambda. Y el producto punto de vectores perpendiculares es 0. Entonces, de los 4 que tenía, 3 se murieron, como el cuento de los perritos. Y ahora tengo, el único término que me sobrevive es lambda.r2 cruz F perpendicular. ¿Ok? Y entonces, esto me sirve a modo de interpretación, porque entonces fíjense, ¿quién es la proyección de la torca? La proyección de la torca no es otra cosa más que R2 cruz F perpendicular. O sea,
Me fijo en este punto. La interpretación de la proyección de la torca es R2 cruz F perpendicular. O sea, todo se redujo a elementos o términos que viven sobre el plano que he introducido. Estos dos vectores viven en el plano P, como ya he insistido. Ajá. Por lo tanto, si R2 y F perpendicular viven en el plano P, su producto cruz no le queda de otra. El producto cruz de R2 y F perpendicular no le queda otra. El producto cruz o apunta perpendicular al plano hacia arriba o perpendicular al plano hacia abajo. En cualquiera de los casos, la resultante es linealmente dependiente con lambda. ¿Ok? Entonces, este producto, R2 cruz F perpendicular, no es otra cosa. Ah, y este es unitario, ¿no? O sea que este cuenta como 1, ¿no? Y o sea, fíjense, el ángulo entre este vector y este vector, o sea, son LD. El ángulo entre este vector y este vector solo tiene dos posibilidades. Que sea 0 grados o 180 grados. O sea, la torca o apunta así, que serían 0 grados, apuntan en la misma dirección. O que la torca apunte así. Perdón. Que la torca apunta así y lambda apunta así. Son 180 grados. En cualquiera de los casos, en valor absoluto, este número que está aquí, justamente corresponde con la magnitud de esta torca que está acá. Ajá. Entonces, como les comento, estos dos vectores son LD. Son LD. Como les comento, son LD. O sea, esto que está aquí es la magnitud de lambda es 1. Luego por la magnitud de R2 cruz F perpendicular lambda. Por el coseno de o 0 grados, 0 grados o 180 grados. ¿Sí me explico? Y ya. Entonces, esto que está aquí es la torca de F perpendicular actuando en el punto R2 relativo al punto Q. ¿Quién es el punto Q? Es el punto de intersección del plano con el eje L. ¿Sale? Si no me entendieron nada, no se preocupen. Esto es geometría pura, digamos. Ok, muy bien. Momento de una fuerza alrededor de un eje arbitrario. Muy bien, le voy a dejar hasta aquí para que los videos no queden tan extensos. Muy bien, escriban sus comentarios, sus dudas, etc. Hasta luego.